Bueno, pues con muchas ganas de escucharos en una semana histórica, después de muchísimo tiempo hablando, analizando qué pasaría con la guerra en Ucrania, qué pasaría con la llegada de Donald Trump, cuándo se iba a solucionar este conflicto. Pues ya empezamos a conocer los primeros detalles, Antonio. Ya parece que se han iniciado oficialmente estas negociaciones y sobre todo estamos viendo cómo afecta a Europa, a la OTAN. Se habla de terror, de horror en la OTAN, de pánico en Europa. ¿Por qué ha sorprendido tanto esta llamada, Antonio? Si al final es algo lógico, ¿no?, que Rusia y Estados Unidos hablen. Lo que era raro es lo que pasaba antes con Biden. Bueno, porque efectivamente la verdad es que se podría decir que la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea, han entrado en pánico porque efectivamente Donald Trump ha hecho lo que avisaba o amenazaba que iba a hacer, ¿no? Que es que iba a levantar el teléfono y se va a poner a negociar con Putin. Entonces, sorpresa para nadie, efectivamente Donald Trump es lo que ha hecho. Otra cosa es cómo acabe esta historia, otra cosa es, pues bueno, pues cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y al final, pues yo que sé, a lo mejor Donald Trump, después de intentarlo 2 o 3 meses, pues al final se exaspera y de repente pues es él el que lanza una bomba nuclear sobre Moscú, San Petersburgo o Vladivostok. Pero de momento lo que podemos decir a día de hoy es que Donald Trump ha levantado el teléfono y se ha puesto en contacto con Putin. Esto que estábamos viendo ahora en Múnich, esto del senador Lindsey Graham al lado de Zelensky y Katia Kallas, en fin, es que no sé cómo decirlo finamente para que no se me diga que soy poco cortés con la gente, pero me parecía un espectáculo lamentable, ¿no? Es decir, sabemos que hemos perdido la guerra, sabemos, pero venga, aún así vamos a mantener la ficción hasta el último día. Aquí en España hay un dicho que dice, bueno, no es un refrán, es un dicho que se dice, de más se perdió en Cuba, ¿no? Y es que, claro, cuando los soldados que venían de Cuba, de luchar en Cuba, ya en el último año, ¿no?, en 1898, venían cantando, venían súper contentos. ¿Por qué? Pues porque pensaban que habían ganado la guerra. Es decir, les habían hecho creer a esos soldados españoles que habían ganado la guerra. Y los hombres venían cantando, venían súper contentos en el barco, ¿no? Y bueno, pues así de equivocados estamos, o de confundidos o de engañados, estamos los ciudadanos europeos, que todavía nos siguen suministrando esta papilla ideológica y nos hacen comulgar con ruedas de molino y nos hacen creer que, bueno, que ahora Zelensky va a firmar un acuerdo para darle las tierras raras a Estados Unidos y que efectivamente la Unión Europea va a seguir apoyando a Ucrania pues para seguir luchando contra Rusia. Pero bueno, o sea, es decir, es un escenario psicodélico o psicoapocalíptico, yo es que no sé cómo, surrealista, es decir, ya no sé, ya se me acaban los calificativos, pero desde luego es lamentable, patético, ¿no?, lo que está haciendo Lindsey Graham, ahí con una sonrisa en la boca, hablando en nombre de quién. Lindsey Graham, que es un senador que pues yo no lo perdería de vista porque es bastante peligroso, ¿no?, en ese sentido. Es republicano y es un senador que, digamos, tiene buena conexión con el poder. Incluso con Biden, todavía en el mandato, pues Lindsey Graham es uno de estos senadores que caen siempre de pie, ¿no? Y no habla en nombre de nadie, habla en nombre de sí mismo. No representa a nadie, no representa al gobierno de Estados Unidos, no representa el mensaje de Donald Trump, representa el mensaje de Biden, de vamos chicos, vosotros podéis. Bueno, nunca se os dijo que se os prometió que ibais a entrar en la OTAN. Vamos a ver hasta qué punto se pueden engañar a ellos mismos, hasta qué punto nos quieren engañar a nosotros, pero la cuestión es, y con esto acabo, es que o la OTAN está tocada de muerte o la OTAN va a experimentar una transformación tan profunda que ya va a ser muy distinta a la OTAN de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? De tal manera que o bien, y esto es lo que se va a impulsar, eso es lo que parece, lo que se va a impulsar es una industria de la defensa europea, que los europeos no podamos pagar nuestra propia defensa, etcétera, etcétera. Es decir, que Estados Unidos va a soltar lastre. De nuevo, para sorpresa de nadie, y aquí hay un pequeño matiz, y es que la gente que es muy proamericana aquí en España,
que yo tengo muchos amigos que son proamericanos, lo que se encargan de hacer es separar, distinguir muy bien de lo que es Estados Unidos del presidente de Estados Unidos, ¿no? Y dice, bueno, pues la política exterior americana ha sido siempre de apoyar a Europa, de ayudar a Europa, etcétera, etcétera. Y lo que cambia ahora es que Trump es un desastre, el presidente Trump es el culpable de dividir a Europa, pues por Víctor Orbán y otros contra Bruselas, etcétera, etcétera. El presidente Trump es el malo de la película. No Estados Unidos, no su política exterior basada en intereses, sino el presidente Trump. Así como el presidente Biden pues era bueno o malo lo que fuera, pero la cuestión es que el que es malo, el que es la excepción, el que es un outsider y el que hace cosas sin sentido es el presidente Trump. Bueno, pues a no ser que le maten, tendremos presidente Trump para 4 años. Bueno, pues un Trump que de momento está cumpliendo con lo que decía, quería terminar con esta guerra y lo primero que tenía que hacer, pues sin duda era llamar, ¿no? Intentar hablar, intentar dialogar, intentar negociar con Vladimir Putin. Por eso mucha gente, Ezequiel, no entiende pues este miedo, ¿no? Este horror en la OTAN, en Europa. Digo yo que lo peor era seguir como estábamos, ¿no? Estábamos con el mundo al borde del abismo, hablando de ataques nucleares, con el reloj este del apocalipsis nuclear o del apocalipsis que estaba cada vez más cerca, ¿no? de la medianoche. Yo creo que esto son buenas noticias, ¿no? Más allá de filias y fobias, más allá de que te guste más Trump, Biden, Putin o quien sea. Sí, de acuerdo. Buenas noticias para quienes queremos el fin de la guerra. Lamentablemente no todos quieren el fin de la guerra. Más allá de esto, sin dudas, esta llamada aparece en el contexto de la decisión de Estados Unidos de abandonar paulatinamente la guerra en Ucrania, uno de los 4 grandes cambios en términos de política exterior previstos por nosotros los analistas a partir de la asunción de Donald Trump. Con lo cual, bueno, ya parecían advertidos. La reacción carece de fundamento, la reacción desesperada. Por el contrario, la desesperación sí presenta fundamentos en cuanto a la situación en la cual aparecen de repente Ucrania y Europa. De hecho, el día de hoy, el canciller Scholz realizaba declaraciones relativas a esta llamada entre Trump y Putin y refunfuñaba porque, según Scholz, nadie debe determinar la cuestión o las cuestiones ligadas a Ucrania sin Ucrania en la mesa de negociaciones y nadie debe determinar las cuestiones ligadas a Europa sin Europa en la mesa de negociaciones. Sí, bueno, sí, cierto. En términos teóricos, sí, eso representa una obviedad. Pero debemos recordar, lamentablemente, que Europa, desde ya hace bastante tiempo, realizó lo imposible para aparecer excluida de las negociaciones, tanto en Ucrania como en las cuestiones ligadas a la seguridad estrictamente europeas. En primer lugar, convalidó la firma de 2 acuerdos relativos a Ucrania, el acuerdo de Minsk I y el acuerdo de Minsk II, con el objetivo manifiesto, expresado tanto por el expresidente francés François Hollande como por la ex canciller alemana Angela Merkel, responsables de la firma de estos tratados y responsables también del cumplimiento de estos tratados, pero ellos mismos remarcaron en respectivas declaraciones que habían generado esos acuerdos solamente para generar tiempo, para despachar más armas a Ucrania y para generar un aumento de la capacidad militar de Ucrania antes de una guerra contra Rusia, cuando precisamente esos acuerdos debían determinar el fin de la guerra. Bueno, ante esas confesiones, ante ese curso de acción, lógicamente hoy Europa no aparece merecedora de la confianza
requerida para participar en una negociación con respecto a Ucrania, con Rusia y con Estados Unidos. Realizó lo imposible, realizó todo lo posible para aparecer en esta situación de excluida. Y ahora aparece incluida. Generó una confrontación directa con Rusia. Bueno, recordemos las consecuencias de esa confrontación con Rusia, ¿no? El aumento del precio de la energía, el aumento generalizado de los precios, una inflación galopante, la recesión, la desindustrialización, una situación de seguridad muy comprometida. Convalidó el ataque terrorista de uno de sus aliados, Estados Unidos, contra su propia infraestructura energética. Entonces, todas estas cosas posicionaron a Europa en ese lugar, el lugar de un bufón al servicio de los intereses de un Estados Unidos en decadencia. Cuidado, no me congratula en absoluto este análisis, ¿eh? Para mí representa una verdadera pena, una lástima, ¿no? Genera una lástima enorme. Yo aquí residente en Europa también, pero esa es la situación autoimpuesta por los líderes europeos a Europa. Y las sociedades europeas lamentablemente acompañaron con su complacencia este curso de acción. No tanto por la positiva, sino más bien por la falta de participación. Y ahora parecen desesperados porque no pueden participar en estas negociaciones. Bueno, lo de Zelensky lo mismo. Zelensky pudo conquistar la presidencia de Ucrania a partir de un discurso de fin de la guerra en el Donbass, la guerra iniciada en 2014, supuestamente iba a restablecer la relación con Rusia, iba a comenzar buenas relaciones con los rusos y con Occidente también. El pueblo ucraniano lo acompañó y apenas instaurado como presidente comenzó una política súper agresiva contra Rusia, con la prohibición del idioma ruso, con mayores incursiones militares, ataques aún más criminales contra la población civil, contra la población civil de los propios territorios ucranianos hasta ese momento. Y bueno, ¿y ahora quiere participar en las negociaciones? No, amigo, difícil. Rusia y Estados Unidos, los adultos en la sala, van a determinar esto solos. Nosotros esto lo vaticinamos hace muchísimo, ya desde hace 3 años, para Ucrania, para Europa, una negociación tendiente a la paz, representaba la mejor línea de acción, representaba el mejor negocio, no solamente por la enorme cantidad de vidas perdidas sin ningún sentido, sino por sobre todas las cosas por los propios intereses de Ucrania, de Europa. Pero bueno, realizaron una apuesta por la guerra y hoy Rusia aparece como ganadora de esta guerra. Quienes quieran a Rusia o quienes no quieran a Rusia, lo mismo. Esta es la realidad. Rusia ganadora. Hasta ahí mi intervención, Sergio.